Hola, en este video les voy a hablar sobre el encapsulamiento en la programación en C#. Creé un nuevo proyecto y le llamé encapsulamiento y automáticamente se me generó todo este código que ya hemos visto anteriormente, todos estos systems, y lo podemos quitar estos cuatro, pero los voy a dejar así. Entonces, cuando se me creó el proyecto, a la vez se me creó una clase que se llama program y esta clase contiene a un método, ¿sí? Entonces voy a crear otra clase para explicar el término de encapsulamiento. Esta clase la puedo crear aquí mismo, pero voy a crearla para ponerla en otro lado, pero va a estar en el mismo namespace. Entonces le doy proyecto, le doy a agregar clase y le voy a llamar alumno a esta clase. Y lo voy a agregar. Entonces ahora ya tengo dos clases, la clase llamada program y la clase alumno. Vemos que las dos se encuentran dentro del mismo namespace, alumno y program. ¿Por qué? Porque el namespace es como un paquete donde nosotros almacenamos nuestras clases y las podemos organizar. Después de esto voy a poner a la clase alumno dos atributos privados. Ya más o menos de una idea de lo que es ese término. En los videos anteriores había utilizado más el término de públicos, es decir, los ponía públicos, public, por ejemplo, public string, nombre, y yo podía acceder a ese atributo. Si yo creaba un objeto de tipo alumno, ¿cómo creo el objeto? Así. El alumno, es decir, el objeto que yo creaba, podía acceder al atributo directamente. Pero no es recomendable poner los atributos públicos. Ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a suponer que yo le voy a definir al alumno, además de un nombre, le voy a definir una edad. Entonces, public int edad. Entonces, me voy a ir aquí al método main de la clase program y voy a darle una edad a mi alumno. Como está pública, yo puedo darle la edad directamente. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Esto es correcto? ¿Es correcto dar una edad tan grande? No es correcto. Entonces, para eso está el encapsulamiento. El encapsulamiento nos ayuda a tener mayor control sobre el acceso a cada una de las propiedades de un objeto determinado. Es decir, si nosotros usamos el encapsulamiento del código, nosotros vamos a impedir asignarle a una edad un valor tan incorrecto como 4009 tiene 4000 años de edad. Entonces, para eso están unos métodos que se llaman setters y getters. Ya los habíamos usado, pero no lo había explicado, no había dicho que era esto. Vamos ahora a ponerle los atributos privados a cada uno. Lo vamos a poner privados. Y ahora sí, ¿cuáles son los getters? Perdón, los setters. Los setters nos ayudan a que nosotros podamos darle un valor a los atributos aunque estos estén privados. Es decir, están privados, pero aún así yo voy a poder acceder a ellos desde la otra clase que es program, ¿sí? ¿Cómo va a suceder esto? Bueno, antes que nada vamos a poner el tipo de dato. Como solamente vamos a asignar el nombre, no nos va a devolver nada de este método, no va a tener return, entonces le podemos poner void. Y después de esto le vamos a dar un nombre al método. Algunos le llaman así set y ponen set edad, por ejemplo. Yo en este caso simplemente le voy a poner dame edad, porque va a ser un método que me va a pedir la edad y la voy a capturar por el teclado. Y como vamos a necesitar dar una edad, necesitamos un parámetro. Entonces ponemos el tipo de dato del parámetro. En este caso la edad suele ser un valor no muy grande, entonces podemos usar una variable de tipo bytes. Una variable de tipo byte nos ayuda a capturar valores de 0 a 255. Entonces pongo el tipo de dato que es byte y le doy un nombre al parámetro. Algunas, por ejemplo, personas le dan el mismo nombre que el atributo. Porque en este caso, mira, yo voy a hacer esto. ¿Sí? Este que está aquí, dentro del paréntesis, este es un parámetro. ¿Sí? Y este que está aquí es un atributo. Aunque parezcan lo mismo, no es precisamente lo mismo. Este que está aquí, nosotros se lo vamos a dar el valor desde este método, ¿sí? Y se lo vamos a asignar al atributo. Entonces, yo le voy a llamar diferente solamente para poder diferenciar.
Ahorita voy a explicar esta parte. Voy a explicar esta parte ahorita. Tengo el método para yo asignarle una edad al alumno, a cada uno de los alumnos. Ahora voy a crear un método para que me diga cuál es esa edad. Como nos va a devolver un tipo de dato, bytes, porque la edad la puse de tipo bytes, vamos a poner que nos va a devolver un byte y vamos a darle un nombre, le voy a llamar devuelve nombre, porque nos va a devolver el nombre. Este no tiene parámetros y solamente nos va a devolver que tiene el atributo edad. Entonces ya tenemos el método para darle edad y para que nos diga cuál es la edad. Ahora, yo como no puedo acceder directamente al atributo así, pero sí puedo acceder, o sea, está privado y no puedo acceder así directamente, al menos que esté público, pero sí puedo acceder a su método, al método dame edad. Voy a quitar esto. Sí puedo acceder al método dame edad, pero si yo hago esto, este método dice que no se ha dado ningún argumento. Me exige un argumento de tipo bytes, ¿sí? Ese argumento de tipo bytes es el argumento del parámetro ed. Entonces nosotros vamos a darle una edad. Le voy a dar 220. Vemos que todavía es incorrecto esto. Este 220 es ed, ¿sí? Entonces ed, ¿qué pasa? Aquí observen, marco esto y me dice que este es el mismo que este, ¿sí? Este es el parámetro. Entonces ed, que yo le di su valor desde el método, aquí en el método main, ed lo estoy almacenando en el atributo edad, ¿sí? Entonces cuando yo invoque a este método me va a decir que hay en edad, en el atributo edad. Entonces solamente asigne el nombre, pero necesito que me diga cuál es ese nombre. Entonces yo lo que puedo hacer es que dentro del writeLine yo invoque al método devuelve nombre, ¿sí? Entonces pongo lo siguiente, el nombre del objeto alumno1 punto y luego el método devuelve, aquí está. ¿Y qué va a pasar? Lo único que va a hacer esta línea de código me va a devolver el nombre, ¿sí? Que le dimos al alumno 1. Perdón, devuelve edad. Me va a devolver la edad que le dimos al alumno 1. Aquí, ¿por qué me marca error? Bueno, aquí le puse devuelve nombre y es devuelve edad, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer este método? Cuando nosotros con el nombre del objeto invocamos al método devuelve edad, solo va a retornarnos lo que hay en el atributo edad, ¿sí? Que cuando nosotros le pasamos una edad desde aquí, esta era se copió aquí y luego decimos que se almacenara aquí, que es el atributo, y al momento de invocar a este método nos devuelve que hay en el atributo edad, que en este caso le pusimos 220. Pero ¿para qué sirve el encapsulamiento? Pues es para tener mayor control. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, simplemente podemos poner un if para que solamente podamos ingresar edades correctas. Por ejemplo, yo quiero un alumno de primaria más o menos está entre 6 y 12 años. Yo puedo decir que para poder asignar la edad ed sea mayor o igual que 6 y menor o igual que 12. Es decir, ¿qué estoy diciendo aquí? Aquí cuando nosotros le dimos la edad al alumno 1, le pasamos, por ejemplo, este 220, ¿sí? Entonces, me va a analizar ese 220 recordar que es ed. Entonces, ed me va a analizar ed, es decir, lo que pasaste como argumento desde aquí es mayor o igual que 6. Sí, 220 es mayor o igual que 6, pero también es menor o igual que 12. No, no es menor o igual que 12. Entonces no se cumple la condición, porque para que se cumpla esta condición del if, el rango, es decir, el número pasado como argumento tiene que ser mayor o igual que 6 y también menor o igual que 12. Entonces, como no se cumple la condición, no le vamos a asignar el 220 que es ed, no se lo vamos a asignar al atributo, ¿sí? Entonces, si no se cumple la condición, vamos a hacer que edad sea igual a 0. Entonces, si no se cumplió la condición, que el número de la edad sea entre 6 y 12, entonces a la edad le vamos a asignar el valor que es 0. Entonces, cuando nosotros invocamos aquí al método devuelve edad, ¿qué pasa? Nos va a devolver el valor de 0. Ok, entonces vamos a hacer la prueba. Voy a poner aquí en el método
main un read key para que me pause la pantalla. Entonces después de esto vamos a compilar. Aquí es read key, así. Entonces vamos a ver cómo funciona este programa. Compilamos y lo único que nos va a hacer este método es devolvernos es decir, este programa devolvernos el nombre del alumno, perdón, la edad del alumno 1. Entonces después de esto me va a aparecer aquí iniciar, pero está un poquito lentón. Entonces le doy a iniciar. ¿Y qué hace esto? Solamente me va a devolver, a ver, lo que hay en la edad del alumno 1. Vemos que como di una edad incorrecta, 220, esta edad no entró en el rango de 6 a 12 y me va a devolver un 0, ¿sí? Simplemente me va a devolver un 0 porque se ejecutó el else, como les expliqué ahorita. ¿Qué pasa si yo le doy una edad correcta? Le voy a dar una edad entre el rango de 6 y 12, entonces ahí sí me va a devolver la edad, le va a asignar la edad que es 8. ¿Por qué? Porque está entre 6 y 12. Después de esto le doy aquí iniciar y me va a mostrar el valor de 8. Aquí vemos la importancia que tiene el encapsulamiento. Podemos tener un mayor control de las variables. Vamos a hacer algo para que se vea un poquito más. Vamos a poner aquí, vamos a hacer algo, vamos a darle un nombre también a este alumno para el código acomodarlo mejor. Vamos a crear el nombre para darle el método para darle un nombre a ese alumno. Lo voy a hacer en la segunda parte, lo veo en el siguiente video.